Sesi kimbo yami do chenga tsan kuranka inayan pero tambe ah no mirikurin sesi kurakuan imechanenga tsin orejtak uchar kerich ka imechanenga tsin tsipik inskuk ima ker tsiperepetich no uchar nandi tsin ka nand icherin ta tariatan ka uchar tat kurikun no ka sesi kurakun uchar nand kurajpirin krata kurikun xuaksan taruktan yas ka un san wandash ninambe okshnayinguname sanganisame ngukuringa ishuashi senga no chaire tanga engarikuri arbu Washington ka hiniashi chke huchari cheri chenibo ano huchari purecho isha ano paka xuak san taruktan kurashke kana nichsan pore kana nisan utushi ken pitara ke no xuatam inglés mo wandani en gis pitara ke ano risk shwekshing sana yengu yash ano samamarambe a ver ambek shana meselingua wanda shinkurash que sesi kimuniwe pues buenas tardes pedir permiso no a los que nos han dado la vida no esos esencias divinas no que nos dan esta vida no nuestra madre agua nuestra madre tierra al abuelo viento padre viento nuestro abuelo fuego y por supuesto a nuestras mayores y a nuestros mayores, ¿verdad? A nuestra madre Cuerásperi, proveedora y dadora de vida, nuestro abuelo Sol, ¿no? Nuestra abuela Luna y pues hoy mi intención es hablar de algunos temas aquí desde este territorio de nuestros hermanos Makashut, pidiéndole permiso también a ellos, ¿no? Y como decía, en algunas partes pues en castellano o turishi o español, ¿no? En algunas otras partes en purépecha, pues si es necesario también en inglés, ¿no? Voy a empezar pues ahora sí que es anunciarles o compartirles algunas ideas o algunas situaciones también que están pasando en nuestro territorio, también aquí en el territorio donde actualmente vivimos, aquí en el estado de Washington, ¿no? Más conocido por la ciudad predominante que es Seattle, Washington, ¿no? Estoy muy específicamente ahorita en la ciudad de Pacific, Washington, un pequeño pueblito, y desde aquí estoy transmitiendo. Bueno, pues primero ya de cajón, ¿no? Sabemos que esta situación de la pandemia pues sigue afectando a muchas comunidades. Eh, También sabemos que poco a poco esta situación pues va enfocado a mejorar. Esperemos que así sea. Esperemos que pronto ahora sí que podamos regresar a esta, decimos nosotros, nueva normalidad, porque tal parece pues que este virus se va a quedar en nuestras comunidades por un largo tiempo, ¿no? Sí decirles que nosotros desde Ireta Purepecha, pues en esta misma digna sobrevivencia, podríamos decirle así, ¿no? Que sí estamos de acuerdo y que sí promovemos que nuestros miembros de nuestra comunidad pues se pongan su vacuna, que sigan sus protocolos, que se cuiden, ¿no? Porque pues se dice que van a subsistir aquellos que nos tomemos ciertos cuidados, ¿no? Eso es lo que se comenta y eso es también lo que las estadísticas muestran en la actualidad, ¿no? Y pues nosotros es nuestra responsabilidad hacerles saber, el que ustedes estén enterados de lo que se está diciendo desde las entes oficiales o el gobierno local, pero también lo que nosotros estamos observando por nuestra propia experiencia o lo que nosotros estamos mirando, ¿no? No es que san analisti ses nianta no san analisti mendro indech ipamench kwen anda pero notros sano se suchinia ka noche cuando recambesta no es que es como Johnson y Sam que como angurin da nanina superin para que no pamenjan el san analisti que pues jam to chkeri kulinia ka ishita no chki yami to chkustian bakindan ka mar ushkan bakindan es ka hiya
ahí tumpamenchas cariñosa yon ka uskach ka nambaki na nimboshi ya si yo ka sang men changshin ngusan wandashi no ka iskchinalines ka no cha en aksharikuli in tanguri kwa o in kunguri kwa en arikuli que ireta pure pecha o isksalikuli shingucha ano ishwas shwerti san wandapshin Washington ni shwerti nalin shineska push kurandara ka ano eska truck indena ambe wandanga ga indensan vacuna rika también xukania ka unx mana machins cuacha cuateapoc nochi cuando recambe no ishi timbocan wani kuchamiti ashka uchar más casi chenenga xukaki ne vacuna naka xunka chka ambakina in dem o isarine o isheshka hucha eska noshan kichkuen pamenchin ano eska sushin no yonda nambakinda ano ka kurach pinchksha kurandaran sea indena ben sanwananga ano como noxmirikuli inden jupajkunda nambe omukuli nambe ano ka cuacha kwa nimecha ninga xpamenchka me kanguri ano pues sí. Dicho eso, y pues dejándoles esas recomendaciones, al final eso es lo que son, ¿no? No es nuestra intención imponer nada, al final el libre albedrío siempre va a prevalecer, pero es nuestra responsabilidad, ¿no? Hacerles saber lo que ya les comentaba, ¿no? Bueno, también compartirles que en los próximos días vamos a hacer, vamos a convocar a un evento aquí en el estado de Washington en la última semana de marzo, para que estén este fin de semana de marzo, un sábado, para que estén al pendiente. Pronto va a empezar a circular los avisos, no déjenme mirar qué fecha es para decírselos específicamente. Si el creador nos da permiso y todo sale bien, es el último fin de semana de marzo, que vendría siendo marzo 26. Estamos planificando un evento junto con otras comunidades hermanas como la comunidad Quichua de Ecuador y la comunidad Nusavi de Oaxaca, donde vamos a hacer un evento y pronto les vamos a avisar para que nos acompañen, para que asistan y pues más adelante les doy los detalles, nomás para irlo poniendo en su mente, ¿no? Es que no en Gatsueka, Santoranzipamindan, Mamran Bexano Agnes Aguarakambe, Santirekambe, Mamrame, a ver, Abexame Saniata, and Jackson Ayengua, Gano, Naniu, Kuriai, Cha, Quinjik Sapichmaunta, Kamzarin Kun Sanction Ayengun, Ambition Chahamanginiata, no, Ambianchkuri, Tambesaniachki, Cha, Enga Stangurinda, Quinteno Char, Makashi Chingon, Enga Charikuri. Kicho chaka inde chalikuli no sabi ano hini Oaxaca Xanapuchka huchachka purecha ano estén al pendiente, no decirles pues también agradecer infinitamente desde este medio a los bueno primero agradecerles por su comprensión, no es verdad que pues en tiempos pasados llamémosle hace 3 años, ¿no? Porque en los últimos dos, pues ya no nos hemos podido reunir como nos reuníamos aquí en la región del noroeste, donde nos acompañaban nuestros hermanos y hermanas de Oregon, de California y otros estados, ¿no? Donde hacíamos esta quinchicua, esta remembranza, esta vivencia de cambio de ciclo o año nuevo purépechao, que también le conocemos como curicuer quinchicua, ¿no? Los que nos han acompañado pues han tenido esa experiencia tan hermosa donde nos juntamos, donde compartimos y donde nos recordamos, ¿no? de nuestra esencia, de lo que somos y pues a decirles que pues esta pandemia nos ha tenido un poquito alejados. También compartirles que nosotros de manera más interna, de manera más íntima, no lo hemos dejado de hacer. Creemos nosotros que aunque sean grupos pequeños, estas ceremonias no se deben de interrumpir y que ha sido un trabajo bastante loable, bastante valiente. Los que retomaron este trabajo hace algunos años allá en nuestro territorio y pues nosotros desde acá honrarles y respetarles, no estamos también viviendo esta ceremonia. Pues hace poquito nos juntamos
con un grupo no muy grande por esto de la pandemia, seguirnos cuidando. Esperamos que este otro ciclo que viene, el otro febrero que viene o cuando vengan estas épocas, ¿no? Que seguimos nosotros como el ciclo del maíz y que se empieza a llegar el tiempo del barbecho y lo que nos han dicho la gente, pues que cimentó estas bases para esta cuinchecua, siguiendo no en lo que nosotros le llamamos jarar Hoshkuan, y siguiendo esa estrella, ¿no? Y pues yo creo que más allá de todo eso, pues eso puede ser debatible o puede ser, podemos hablar al respecto. Hay un tata que una vez nos dijo que nosotros los purépecha somos muy buenos para tener una, llamémosle, a lo mejor la palabra un pretexto válido es muy aventurado para reunirnos y para estar juntos, ¿no? Y qué mejor un día para honrar a los ancestros, para honrar al abuelo fuego y a las demás esencias sagradas, para reunirnos en un evento como el que nosotros hacemos acá, lleno de música, lleno de alegría, nuestro juego tradicional, la guarucua, y por sobre todas las cosas, un evento libre de alcohol y drogas, un evento para la sobriedad, para apoyar a nuestros hermanos y hermanas que están o que estamos, ¿no? En esa batalla por curarnos, por desintoxicarnos y que podamos tener una tarde, una noche, un día ameno sin que el alcohol sea un elemento, poder bailar, poder cantar y hacer nuestras actividades. Bueno, hasta ahí lo dejo, infinitos agradecimientos de parte de Ireta Purépecha o los que conformamos Ireta Purépecha, les mandamos un fuerte abrazo pues feliz año nuevo Purépecha, si se pudiera decir así, es que ahí hueshurinenga y ya que wagyam na meses weran courage que es que charnan cuera pritzin orestak es que amin na meses wera que es que no me cuera tenja courage que es que crack a meselin kunch ses harania es que que ano para crack irestan haran naninga kakahuchaya sha ano porque marharask ni California ish o ni Chicago ish o Arizona ish o ni California ish o Marta ish ano iskshwekshing sanarines ka huchakshin kani kanganglishing ano keska ksma huriamento ksheh para na pa kshwak san zipindan inkuinchi kuimbo kurash kitse. Bueno, pues sí, también entre estos memorias, recordaciones, fechas importantes, ¿no? Quizás olvido algunas cosas, quizás no menciono todas, pero también es muy importante llevar en nuestra memoria y enaltar el nombre de aquellas y aquellos que han dado su vida o que en algún momento de su vida le fueron útil a nuestras comunidades, lo que nosotros llamamos maroatzpen o maroatzperacua, ¿no? Y pues también ser claros, ¿no? En el sentido de estas situaciones que se dan en nuestras comunidades, ¿no? Y que muchas veces pasan desapercibidos, ¿no? Por este mal entendimiento, por esta mala semilla que seguimos nosotros cuidando, ¿no? Porque hay que ser, pues, sinceros y hay que ser honestos, ¿no? Como hay semilla mala, pues hay semilla buena, ¿no? Y esa mala semilla, esa mala educación, ¿no? Como también podemos llamarle así, que a veces denostamos o hablamos mal de las personas, ¿no? Sin hacer una reflexión de la situación real que están pasando o que ha sido una constante en nuestras comunidades, al menos desde que yo tengo uso de memoria. Y me refiero a este feminicidio, a este asesinato a nuestra compañera Lupita Campanur, ¿no? Y otras compañeras y que yo ahorita no recuerdo sus nombres, pero que enalto sus nombres, especialmente a estas mujeres que luchan, que organizan. Bueno, quizás es mala educación decir especialmente a ellas, vamos a decir a todas las mujeres, ¿no? Porque qué mujer no lucha, qué mujer no organiza,
pues son las que cuidan la familia, son las que nos dieron esta vida que tenemos, ¿no? Y que han sido violentadas o que las hemos violentado, ¿no? Porque yo no me excluyo de eso, de esa masculinidad tóxica que afecta, que lacera, que lastima, ¿no? Y decir, ¿no? En nombre de ellas y en nombre de la compañera Lupita y de otras, ¿no? Que ahorita no recuerdo sus nombres, pero los que me están escuchando y conocen esos nombres, enalten sus nombres y que este nueva reorganización que está pasando en nuestras comunidades, porque pues si hay que decirlo, es importante no reconocer el gran esfuerzo que están haciendo nuestras comunidades para esto de lo que le llamamos la libre determinación, lo que también conocemos como el presupuesto directo, esta reorganización, reestructuración de nuestras comunidades, que hay una reflexión, ¿no? Especialmente nosotros los hombres, para empezar los cimientos nuevos y mostrarle con el ejemplo a nuestros hijos cómo es esta buena convivencia, una convivencia de una manera no tóxica, donde no sigamos fomentando esta violencia hacia la mujer, ¿no? Y si alguien de pronto me dice, oh, que eso no es cierto, pues estaríamos mintiendo, ¿no? Sabemos que así es, venimos de esas experiencias, los hemos mirado desde niños y nosotros también podemos contribuir mostrándole a nuestros hijos, a los que vienen atrás de nosotros, a las nuevas generaciones, que esa situación no está bien, que esas situaciones no deben de seguir pasando y que debemos de reestructurarnos, reeducarnos y pues la manera en que lo vamos a nosotros fomentar es a partir de la práctica, ¿no? Al final somos el espejo de nuestros niños, nos observan y pues lo que nosotros hacemos ellos también lo replican, ¿no? Quizás este tema por sí mismo es muy amplio, pero yo honro y respeto mucho a las compañeras que por sí mismo toman la valentía, que por sí mismo organizan, que por sí mismo reclaman, ¿no? Muy valientes, ¿no? Y hay que apoyarles. Desde aquí les mandamos un fuerte abrazo, un saludo combativo y créanme que cada día somos más los masculinos que estamos de su lado y que vamos a luchar a la par, aunque sea acá de la lejanía, pero si algún día estoy allá en el territorio, pues allá también me voy a unir a su digna resiliencia, a su digna lucha por esta liberación, ¿no? De esta mala semilla, depurarla y pues hasta ahí, ¿no? Y es que se ¿no? Kashwak huchach como más kukurinda no nek kashwak ses ire tandan huchar ire de chen que ngak sucha wex ba huchak ses niente ni nech kwa ses penda ni denen no ses niranka ni kichu kunambe nex kwacha kushin huchar kumanch kwechana no kuchak shis no ses kano shis ikichu kwengan huchar warima shichan huchar warite chen ano huchar nanakechan ano que noche cuando era cambete tatecha que na necha nga tsekuranga pas no se no marapen con no se kurangun noche cuando era cambete anishi ti ano ka is xerati parininde nga ya se sirestan nanga o ska shanguri nanga pues se sirestan dan ano ska tswa kuchatu pimarian huchar wari mashichan huchar nanakechan o nanakechan wari mashichan ano ime chingon engak sucha makash kuripika ime chingon engak makash kuchan zinengon ka pimarian eskimahtuk shanta para kuera akinden kertanguri kuarish pakaksh mahtua guandan para que más noag alin huchenjin ano nanine es sesirekta gua ka unjuk sucha ya sangnarine ses niantane ka sheran huchar sapichan nanine imain kuchak shari tsiwekwa ano tsiwen esnek ano no ish eskak marta rushnawana gareni más tsiweke tenki más mamra me hama wak nyata no se shekuli pari no mamra me wandapa ano ish sanalin ka ime iman walima shichan nanake chan wache chan yulitskiri chan engak notro rakta kurika
kanik sasarajt ano kanik uchas picuarashi enga shak chanshin ihtsaman ka tangurindan ka wandashins ka chas arinanina xamarina no que me chandish shuwerti wandak meshakwan en statak arikatek en siwe arikatek en ish como kurangunga anu en suchaweka access directan de hachis para shmahka sharwa para ni kanotru shani samano notru shan kurach animechan en gatsinalik no shka he o ariska he o inde nana keshkin de turisandr juramo a turisandr isaman kanochki shihtiano no ahchi no se skuran chano iseratsi patineska mahuria charnan kurah pirwakti mak ambongas kan tan oxua kucha ambongas kandani ka eratzi nani eskachkaksh imenash eratzi kwa no se sarahti ano y más esa eratzi kwet engaksh mahuria mentro buena más kashangaran uchar walima shi chingona no mambran betaro upirin wandan ano marapen gwar imana bech wandan ki en no ishi ki ano hi isk shweka nari i wanda kwanenga ni wandanga hichkan shesk ano nori materne ma yengut ano is kurips is sheparin ka is kuchkuen pikwara reshim kenga inga shashambe hi eskem ano himboshin hi no shashi ken boshin nochkan is hamke ano nokshinalia ke esken hi kanik ambakt kurip ambesh kano hitun chkan menchan no narishin ses irektan huchit irekon ano ka is wanda parin ka is komari parin huchit nan kurah parin shkamanda pawanenga erandia ano wak hisheran huchit sapichan ano imechan tatakechan kemantish nanakechan ano ka imahti hin sheparin ish eratzi parines katsi marpen kwalwak chunguman ka un shurakuni man ikichikuena shambe ano. Bueno, pues no sé, es un tema bastante amplio y como decía yo desde mi masculinidad, pues puedo hablar o puedo decir tantas cosas, pero pues esto es así, ¿no? Y así está dicho y así va a suceder. Nuestra madre Cuerásperi pues nos va a dar esta pauta, ¿no? Para poder reorganizarnos y reentendernos y liberarnos y desintoxicarnos nosotros como masculinos, ¿no? Y a la mujer, pues ahora sí, como decirle fuerza, compañeras, que desde acá, desde estas tierras, ¿no? Del territorio de los Macashus, de los Duwamish, pues siempre van a tener una familia extendida solidaria y que vamos a seguirles acompañando ahora sí que en lo mejor que podamos, pues porque estamos en la lejanía. Skishiwek, ¿no? Bueno, otro tema que me gustaría platicarles, comentarles, dialogarles, pues se viene ya este día 14 de febrero, ¿no? Este día que pues pues mucha gente anda ahora sí que con con esto, ¿no? De la recordación o esto de, llamémosle esto que se dice o esto que se comenta, pues que es el Día del Amor y la Amistad, ¿no? Y pues mucha gente se regalan chocolatitos y esas cosas, ¿no? Más en el mundo turishi, porque pues nosotros, como ustedes saben, los purépecha, pues esto es algo reciente, ¿no? Yo quisiera mencionar que precisamente en este mismas fechas fue pues el proceso y muerte, tormento de nuestro último gran señor Purépecha, ¿no? Que fue asesinado o fue juzgado por esto que le llaman las leyes de las Indias, ¿no? Decirles que pues es muy lamentable lo que sucedió en esas épocas, ¿no? Como cómo se dio la colonización. Y pues yo desde este espacio también enaltar el nombre de nuestro gran Irecha, ¿no? De de este abuelo que pues dio la vida por nosotros, ¿no? Nuestro abuelo Tanashuan.
o Tangansuan, como también le dicen, ¿no? Decir que pues pues le recordamos, honramos su nombre, enaltamos su nombre, ¿no? Este abuelo de nosotros, este ancestro de nosotros que sufrió pues este desentendimiento que se dio en la época esta de la colonización, cuando llegaron estos invasores o estas personas de otras tierras a este territorio pues ya habitado por nuestra gente. Entonces decirles, no interrumpirles su celebración, estas fechas, ¿no? Que comúnmente pues la gente anda con el lleno de amor o al menos pues así se mira, ¿no? Y andan festejando, decirles que no se olviden de nuestro abuelo Francisco Tanashon Tzinzicha Tsimani, ¿no? Un 14 de febrero de 1530 él fue asesinado, ¿no? Y no solo fue un asesinato como tal, fue algo tormentoso, algo sádico lo que a él le hicieron, ¿no? Y les voy a leer un pequeño fragmento. Este es un libro que yo se los puedo compartir cuando ustedes gusten, para que lo lean en su totalidad, ¿no? Pero voy a decirles una pequeña parte de a qué me refiero o a qué nos referimos nosotros cuando hablamos de este maltrato que le pasó a nuestros ancestros y que hoy por hoy nosotros nos dimos cuenta de ello, pero a la par pues también pues estamos en esa digna sanación, ¿no? En esa digna resiliencia que se le dice también. No es mi intención como victimizarme ni nada por el estilo, solo estar consciente de lo que sucedió, de lo que le pasó a nuestros ancestros en esas épocas cuando salió esto de la colonización. Y ya para no seguir repitiendo, redundando, pues déjenme leerles esta parte. Dice 14 de febrero de 1530, Francisco Tanasio Antinzich Tsimani o dos, la ejecución del último gobernante o Irecha Purépecha. El tormento tenía varias etapas. Una vez desvestido, el acusado era atado de brazos y piernas en una especie de escalera y a continuación se le apercibía a que confesara la verdad sobre lo que era denunciado. Si no lo hacía, se aplicaba en primer lugar el garrote, o sea, un torniquete, ¿no? En los músculos, brazos y piernas. A cada apercibimiento se retorcía el cordel en los molleros hasta trozar los músculos. Este momento debió ser muy doloroso. El Irecha o Calzoncin soportó 2 aplicaciones en el brazo derecho y terminó por confesar. En el caso de los demás mencionados, se realizó hasta 7 ocasiones para luego aplicar la llamada maestra, que era atada de los dedos pulgares de los pies a las ligaduras de los brazos y a continuación retorcido el torniquete. De no obtener resultado, se pasaba a la segunda etapa llamada de agua. Consiste en poner alrededor de boca y nariz un trapo o toca y vaciar un jarro con abundante agua, de tal manera que al respirar se inhalaba el líquido, provocando asfixia. Seguramente aquí el atormentado sufría desmayos, por lo que se debería de esperar a que se recuperara y así poder continuar la sesión. Don Pedro Hungary soportó los 7 torniquetes, un jarro con agua y confesó todo lo que querían. En cambio, don Alonso Ulice aguantó los 7 garrotes, la maestra y 7 jarros con agua. La última etapa era la del fuego. Al testigo acusado, ya exhausto y desfalleciente, se le mojaban las plantas de los pies a las que se le adhería algodón y acercaba lentamente un brasero con fuego
que al quemarse el algodón adherido se lograba una brasa pegada a los pies con un dolor inimaginable que dejaba al atormentado, con un dolor inimaginable que dejaba al atormentado si sobrevivía, lisiado para siempre. Tormento al igual que se le aplicó al gran señor de México Tenochtitlan, Cuauhtémoc, para saber los restos que tenía. En nuestro caso, al náhuatl Gonzalo Suárez se le dieron los 7 torniquetes, la maestra, 7 jarros con agua y 2 tormentos con fuego. En el penúltimo confesó que el Cazonsin había mandado matar a unos cristianos en Tacámbaro. Cuando dicen cristianos, pues se refieren a unos españoles, ¿no? Allá en Tacámbaro. El máximo de resistencia física y valor la encontramos, sin embargo, en el náhuatl don Alonso. Este valeroso michoacano soportó los 7 garrotes, la maestra, 7 jarros con agua y 2 de fuego. Casi desfalleciente, retorciéndose de dolor, no declaró absolutamente nada. Es en realidad espeluznante e impacta esta etapa del proceso que a pesar de la lejanía en el tiempo nos hace aún estremecer. Frente a este panorama desolador, era lógico el desenlace del proceso. A don Francisco o el Cazonsin se le sentenció a morir. Fue primero metido en una envoltura de petate o cerón y atado a los pies a un caballo y arrastrado por todo el campamento. Luego, moribundo, se le amarró un madero rodeado de maleza para ser quemado vivo. Mas como había recibido el bautismo, se le dio la oportunidad de si solo quería ser primero agarrotado, o sea, retorcido a un cordel del cuello hasta morir, para ser quemado luego y su cuerpo reducido a cenizas, las que arrojarían al río Chicoahuanue para evitar que las llevasen los naturales y las reverenciaran. Todos sus bienes serían incautados y aplicados a la Cámara y Fisco Real. Esto se hizo, pero no sabemos su cuantía ni a dónde fueron a parar los tesoros que había logrado ocultar el Cazonsin para sus hijos. Curiosamente fue hasta el momento de la ejecución que se supo el motivo por el que él se le condenó a morir, ya que en la sentencia extrañamente no se mencionó. El pregonero dijo antes de que se ejecutasen sus delitos fueron traición, idolatría y haber mandado matar a muchos españoles, ¿no? Poco antes de morir sabemos que don Francisco Tanashwani mandó llamar a un joven purépecha al que le pidió que se diera a un joven purépecha al que le pidió que se dijera a los de su gente que viesen el pago que le daban a él por haber entregado en paz su señorío, por haberles entregado sus tesoros y a su gente, que luego que muriese tomasen sus polvos y los llevasen para con sus pasados. Bueno, ahí está, ¿no? Se tiende o se centra mucho cuando se habla del abuelo Tanashuan, que él fue un cobarde, que porque entregó el territorio, que porque no luchó, pero pues en la sentencia precisamente se le acusó de eso, ¿no? Por estar preparando rebeliones, por estar ahora sí que defendiendo el territorio, ¿no? Se le acusa de haber matado a muchos españoles, eso fue lo que se le acusó, ¿no? Obviamente en este proceso, cuando el otro abuelo, Hangari, ¿no? El abuelo con semblante de pájaro, este abuelo lo hicieron confesar en su contra, ¿no? Y a otros, ¿no? Como en ese tormento, pues tenían que, para ya no sufrir tanto, tenían que decir lo que los españoles o y estas personas que los estaban torturando querían que dijesen, ¿no? Pues la meta era encontrar suficientes delitos, obviamente para no respetar los acuerdos que se habían hecho,
que iban a respetar a nuestro abuelo Tanashuan y a la gente purépecha y a nuestro territorio, porque pues eso también está documentado, ¿no? En este libro que yo se los puedo compartir y por aquí déjenme ver si encuentro el título del libro. Se llama Proceso, Tormento y Muerte del Calzón sin Último Gran Señor de los Tarascos, bueno, como nos llaman ellos, ¿no? Los que escriben al respecto, por Nuño de Guzmán. Y dice introducción, versión paleográfica y notas de Armando M. Escobar Olmedo. ¿No? Entonces, lo pueden buscar también con ese nombre en las redes y va a aparecer este libro. ¿No? Bueno, eso es lo que también quería yo mencionarles, ¿no? Que pues estos días, ¿no? Que este día, pues en mi opinión al final, ¿no? Este día, porque sí está bastante comercializado el Día del Amor y la Amistad o el Día de San Valentín, ¿no? Que se hace todos estos eventos de la gente que anda comprando regalos, yo también incluido, ¿no? Porque en verdad, a veces, pues sí es importante demostrar ese cariño, ese afecto que tenemos a nuestra pareja o en su caso los que tienen sus novias o son muchachos que, pues ahora sí que están en ese parte del cortejo y todo eso, ¿no? Bueno, sí decirles que también tengan en su mente nosotros los purépechas, chapurecha, ¿no? Nox miriculi no char inten char tatit tanashwani ano himboka ishi tano es que mach maris wandang es que manga nonga walipis kindeni nga utushi chingon chkano kanoch kiam tishi te ano ima char tatita wekshim deska suchanoshan kom kanga na piringas kakshiman naka kimaninga ksharikulik nawatlicha ano ka ima chkisera tsiparishim te ano ari nani kambe engaji como kunguria que ne no tusi chingon ukchaskuria marapen ko atinoshan no se skanta ano pero is wandang shinden que mange ninga panga que en garikurim te nostitlan es que ninga huerti ni ma kurandara que es no yam también que es que maxutushi kanik chikwandaras ano que es que no y manambe en wandak tapkia o en gakshima wanda shipkia no y shukuri pringa y me bosh como a eshap maru am saring porecha ni man iman riperinga tuana porecha na no iman uchar tatite chanchkiawi mecha ni uchar más kashi chinga iman hima kenish ireta hap que gendex no utushi tulishi ano ka imanga eshania ka pek index no amazalingwa que ano pek index no hangangria que inde wanda kwandengana hucha wanda shike ni hiko kan ka yengwa heya pa ka skwahpi kuria que ano ka ima en sharik tata Pedro Quinen hangria ano hemos wanang shines kimach como amzarin kup que a yengwa porque man amzarin ki chenya de española likte chenya wenen turishi chenya ano es kan uchar ima tatita nashwan amzarin kushap ano es kan como tangulin de shap kuri para skwahpi kurinya para ka swari para peringiman otoji chingon que es que chini ngali kuri takambaro que nitish uruapan es que shimawani ko as kam seningin den turishi chen ano mar turishi chen ano buksima is hamparin que ano ni mania ano en tata queen en hungary ano en en Curia kime chinia ning iman amzalin kupi como ali pringa uchen no wani ko akapukin desin haro to chanzania no chis wanda pring turishi chaka no ya no iman to chis kom kanst ka kima wandande pring yam tambe ano hasta chkwandara kambe ano no más que man como no wekan esquema amzalin kupring como ichka para kima en gakshini werti hurem que en den España arika timbo ano o en den kerire tengarikuri que España mengs en den ambe hurem como amesarin nyatan chika como de maxarijim de ima yonk iman leyes de las Indias ano ima como operan ashim te ay maya char tatita nation que ma a ringriku ngania ano tori mana me kai mana me nyats karin kaisa mang shames alingun chika wanda ren ho ish ide mana me nyat te tarinya ka
isks no se scanta ni askina alin tapkin en tulish utushimo mero nonses mero nix como anzita atkaks como alin como hakin como huesuariam ka hinihchus amsarin kun como piracha kun no solo piracha kun sino anzita ni den te quechu chingon no ne caballarica te chingon atkaks juaniku que ka iswandan shines not kan warim kses enge shima como spirer tap que como kuriran chikshapar ishin sheran imechen engax como no amesari wekem utu chigon gurinia es que yam chik is kant beringas ka shimana kanta en Boschima nga mo warin hapke ka not como alipring warin hapke ka not imakna anainak shinari pring como warin hapke ka imang pitakulin purema ya es que ni piring parimang ayen usangan ni shambe que me mol salipte niko kana yengo ni manuchi ta makashi es que ni desenturi chiskan skari ni que es noch kishtia nux patsatia imano nux hangangalit iman wanda kone nux wanda gesti nuish kan pringalinia sano isali parinialinia sheparin hangureya index kwandara talin ashame hakakwan bokshia samberu chach como ismitinga ya no wanda kali nyamindo echa es que yam tulishicha o yam utushich shash minzitesh uchek siempre sheparin hanguria bochk wanda kone que ya wandanga parka swak teruk tanda nucha que endename ya shas wandanga como iretech mendruenanga eratzinganda inak shama para que shurimaranda nuchar juramo kuna inak shama para que mendruenan mianda ni maname kuchek shali kashumi ko hangangli kambe na inak shama na inak hama para que como por ejemplo wanda shin no utushimbo ka shwa kurangs para shwa sesteruk tanda ali perinka isa manchik mahuria unia mendro se siresta nani isha no is wandang shines kyash in huriate chimolkani ikichkwena shambe okulish ka huchari rete chanimbo ka kamar kwa ke in wanda kon is wanda shin huchar to pues chakshis wanda ma hurakut himakaninga en shinga nana que cha sharakuncha gangulia kanotr kiksh como keri ni que makane ngakshinga inde pukudi chekshinga aman echkambe como mesarin kwak na inakshinari pedin como hukak kanot kshinga keri que makane en huchekshinga notr kurandra kawina mekshinga haman kanokshinga kurachpini onotr kurse onoks kuranderani eska himahkaninga hindewat enga kuchakshinga eratsinda nakik shangarun pikwa uksiman shangarun iwa para puro kawina men haman o no kurandera nambe o chakshiman shangarun pinta para swag mentr wenan sesa shangaru pikundan ka wekan wenan smendran hangangarian uchar kerichan hangangarian uchar mahkashi chanka ungse sirehtandan ka is nochkishis kyandi es ka snashenka kanik no se sasha meniar tu chari rete bo ka wikambe ka matrash ikichkwena shambe ka ish char nanak saper chek not kamber chirishi not kshamber weche kun imane chari como yuritskiri yapenish como wen haran yuritskiri engaksh marben kwar mar kurta kuriak nema hingono shipana menos noch kwandara kambes que sheka charaku chakshame gangulian kanot que chiririn kan indestish es que de nano se sukulin ne kupan hingon men ya prisnyar nuchari de shimuka tumin harimangan notrchkaks como hangan linia huchar pukuri chano inden huchar huate chanka inden ikaran ne kupana mengatsin chano se suchinga kanoto mundo no se wanda kupan timbo porque más tuchar tirekwe tuchar amangechkwe pero hucha he hangulin nampakak noshan no se suka kuchar huate chana porque más tux not kamber kershnya engakshima inden namesaring skipungs matrambe hachilishin parimax not shankeran and then amangechkwechka pukudish not kshaname salinkunan not kshankeran ka wenans como
inden aman echko como sharatania ano hukan shaman echkan beya inden is wandak tarat ano que boxing sanalik ya shinen ga wankurip inden ambe turishi chichkano porque inden no char era chikuesta ano ishi chike chahtuk sanglish que inden turishi cher changarum pikun ano ka isang inde mamra mesan inzim parangano inteninga ambesarin kinga ali para tenen galiktiare San Valentín alik ano ka alishin ano ishi chikano ambechkins matran bearia ashame mirikuri no masuchar tatitan ano huchar ker irechan enga ish sankom kangandap iman huria timbo 14 de febrero ma ano san ano pues sí, pues ya casi para terminar, ¿no? Pues esta Wanda Peracua o esta Ayen Peracua más bien, ¿no? Comparte este momento, decir que una parte que estaba comentando en Purépecha era que pues no olvidar este día no tan importante y enaltar el nombre de nuestro abuelo Tanashua, ¿no? Y pues los que caminamos este camino, el camino nosotros lo llamamos de los ancestros, ¿verdad? Pues los que entienden esa manera y los que no, pues simplemente recuérdenlo y los que entendemos, pues prender nuestros copaleros, encender copal, sonar los caracoles, recordar que nuestro abuelo pues dio su vida por nosotros, ¿verdad? Porque él creía o pensaba que esa era la manera correcta de la subsistencia. En cierta manera creo que él también entendía que quizás estas personas de afuera no iban a cumplir, pero pues la esperanza, ¿no? De que no nos iban a hacer tanto daño y pues él ofrendó su vida y recordarle, ¿no? Como lo que fue y recordarle también por ese sufrimiento y ese dolor que él tan tormentoso que hizo pasar, que le pasó, ¿no? Otra cosa que decía es que hay una palabra antigua que dice que el día en que eh, las mujercitas o las mujeres tengan bebé antes de ser mujer, que el día en que los árboles den frutos antes de ser maduros o antes de ser árboles grandes, que el día en que la humanidad, en este caso el del mundo purépecha, por llamarle así, nomás se anden emborrachando, que ese día va a venir un cambio y que va a ser muy notorio, ¿no? Y nosotros decimos, ¿verdad? Que nos dejaron ese mensaje porque esas cosas o esos augurios estaban pasando cuando llegaron los europeos, ¿no? Estaban pasando cosas similares y entonces se vienen cambios, ¿no? Y nosotros decimos, ¿verdad? Que en la antigüedad ellos decían que ya no tocaran los tambores, que guardaran los caracoles, que guardaran las cosas sagradas porque iba a haber un cambio. Y nosotros en esta época decimos, ¿verdad? Que esas señales ya llegaron otra vez y pues no es mentira, ¿no? Disculpen mi atrevimiento, pero pues es verdad, ¿no? No creo que solo en el territorio purépecha, sino yo creo también a nivel global está pasando esta situación donde jovencitas pues todavía no son mujer como tal, ¿no? Apenas están saliendo de su adolescencia o entrando, perdón, en su temprana adolescencia cuando de pronto pues ya están teniendo bebés, ¿no? Todavía no tienen esa madurez para entrar a esa otra etapa de vida. También es verdad que ahorita han alterado la semilla, ¿no? De los frutos y que ahorita un árbol ya no tiene que ser grande, no tiene que pasar ese proceso de crecimiento natural para empezar a dar los frutos, ¿no? Lo que estaba sucediendo en la antigüedad o lo que ellos observaron es que eso estaba pasando por alguna razón en esas épocas, ¿no? También esta parte que mencionan que pues la humanidad ya no entendía y nomás se la pasaba emborrachándose, ¿no? Y pues así es, ¿no? Tampoco es pues ya un secreto, ¿no? Que en las comunidades de los pueblos originarios pues ha llegado el alcoholismo, ha llegado la drogadicción y todo tipo de cosas
pues que no existían, al menos cuando yo era niño, no miré ese tipo de situación. Entonces nos están mandando un mensaje, ¿no? El hecho de que podemos pues escoger el, el camino que queremos seguir, ¿no? Nos están dando ese libre albedrío, ¿no? Nosotros, los que caminamos el camino sagrado de los ancestros o que estamos retomando ese camino, pues les mandamos un mensaje solidario, ¿no? Un mensaje de reflexión y que nos repensemos, ¿no? Cómo podemos retomar otra vez esa manera de vida que sea en armonía, ¿no? Entre nosotros, ¿no? Entre las comunidades, entre nosotros también, la masculinidad, la feminidad, cómo podemos restablecer las bases para que las nuevas generaciones no pasen por situaciones lamentables que pues nosotros estamos pasando, ¿no? Bueno, pues ha sido, creo, una larga charla. De verdad, yo ya perdí el tiempo. ¿Cuánto tiempo? Más bien he perdido la noción del tiempo, ¿no? Decirles que, pues voy a cerrar con un tema bastante importante para mí. En mi particular, era, bueno, en mi, en, bueno, ¿cómo lo puedo decir? Por mi experiencia propia, ¿no? Mi propio crecimiento. Hay una comunidad que yo respeto, que amo, que ahora puedo decirlo así. Antes me costaba trabajo decirlo así. Que respeto, que amo con todo mi corazón. Que he crecido y he participado y son parte de mi familia extendida también. Muchos de ellos que se identifican ya sea como gay o se identifican como lesbiana, ¿no? Yo sé que hay toda una diversidad en toda esa comunidad. Yo soy ignorante de ese tema tan amplio. Lo que sí sé es que son personas como yo, como muchos, ¿no? Lleno de virtudes, ¿no? También con sus fallas, ¿por qué no? ¿No? Pues somos humanos, ¿verdad? Y hablo de esto porque está circulando ahorita mucho esto en las redes sociales de este primer matrimonio que se anuncia, que no sé si ya pasó o va a pasar, parece que va a pasar apenas, ¿no? Donde se habla de dos muchachos de origen purépecha que se van a casar, ¿no? Que se puede decir que será el primer matrimonio entre dos personas que son de un mismo sexo, se podría decir así. No sé, ¿no? Esa, esas terminologías pues también son del mundo de fuera, ¿no? Del mundo no purépecha, ¿no? Me refiero a las terminologías como que usamos para referirnos a esa comunidad. Yo lo que puedo decir es que ellos son mis hermanos, mis hermanas, como ellos o ellas, ¿no? Se quieran identificar. Para mí, el valor que le doy a esa comunidad es muy amplia. Tengo muy buenos amigues, amigos, que me llevo bien, muy bien con ellos, ¿no? Y uso la palabra amigues y todo sin problema porque lo entiendo que es parte de su liberación, ¿no? Y que es parte de su movimiento político, cultural, social, donde ellos, ¿no? Pues nos van a mostrar el camino, nos van a enseñar cómo podemos ser parte de esa liberación, ¿no? De ese daño también que hemos hecho como humanidad, ¿no? Por defender un credo o por defender dogmas, ¿no? De que no son pues parte de nuestras comunidades, ¿no? Pues precisamente uno de los castigos que no menciona en el pequeño relato que yo hice a nuestro Irecha, pues también se le acusaba de eso, de sodomía, ¿no? Que sea verdad, que no sea verdad, eso no es el punto. El punto es que sí, que quizás nuestro Irecha también tuvo ese acercamiento o nació con esos sensores, por ponerle una palabra, o con ese ser, ¿no? Y lo manifestó y obviamente los que llegaron de fuera eso lo veían súper, súper mal, ¿no? Ahorita o en este momento, perdón, ¿no? O en la actualidad, pues todavía quedan rezagos de esa homofobia, de ese racismo,
de esa cochinada que nosotros ya pasamos como miembros de los pueblos originarios. Más de uno de nosotros sentimos el racismo de primera mano, lacera, lastima, y cómo nosotros vamos a hacer lo mismo, ¿no? Es casi incomprensible, ¿no? Yo desde mi parte, ¿no? Y hablo a nivel personal, pero también de mi familia, hasta ahí puedo llegar, pero ¿por qué no también de mi familia extendida y de Ireta Purépecha? Pues este es un espacio para ustedes también. Búsquenos como Ireta Purépecha en las redes sociales, ¿verdad? Este, en el internet van a encontrar nuestros enlaces. Este es un espacio para que se puedan sentir bien, puedan ser ustedes mismos como ustedes quieren ser, ¿no? En ese sentido me refiero, ¿no? Y luego, pues sí, de pronto surgen estos debates a veces innecesarios, estos dimes y diretes, y luego dicen dame fuentes, o no existe algo histórico o algo que sustentar, ¿no? Y yo pues les digo pues que no es así, ¿no? Esto es algo que tiene que ver desde los comienzos de la vida, ¿no? Desde los inicios, no solo en el territorio purépecha, sino pues en general, ¿no? No hay que asustarnos, o sea, mientras ellos y ellas o ellas sean felices, pues que eso es lo que al final estamos buscando, un mundo más armonioso, un mundo más lleno de felicidad, ¿no? Y si ellos son felices o ellas son felices, pues ¿a nosotros qué, no? ¿Verdad? Me refiero que si ellos son felices, ¿no? Yo soy feliz con ellos también, ¿verdad? Y los que quieren ser infelices porque ellas o ellos están tomando esas posiciones de o esa también libre determinación, por llamarle así, o ese libre albedrío de matrimoniarse y todo eso, pues mientras ustedes sean felices, hermanos, hermanas, ¿no? Lo que digan los demás, pues punto y aparte, que sean felices, abrácense, quiérense, el acuerpamiento es bien importante en todos los niveles, ¿no? Y pues yo así, desde esta, este micrófono les mando un fuerte abrazo, felicidades a estos muchachos que porque sé de muchos, ¿no? Y de muchas que están todavía sufriendo porque obviamente no va a ser aceptado, no va a ser apoyado por sus familias primeramente, ¿no? Pero pues viene una nueva generación, ¿no? Y lo voy a decir así abierto para pues que quede grabado aquí, ¿no? La generación mía y la que es un poquito más mayor que yo, pues ya vamos de salida, ¿no? No se preocupen, échenle ganas y mi mensaje va más para ustedes, no para los que critican, ellos sus razones tendrán y no las comparto, ¿no? Pero sí quiero dejarles un poquito de apoyo por si esas personas que luego hablan, ¿no? Hay en el jueves 4 de febrero del 2010, La Jornada publicó este artículo, se llama La persecución de los perversos en el México novohispano, ¿verdad? Y se le adjudica al articulista, creo yo, no creo que sea el autor de porque este es un libro como tal. Aquí dice Fernando Mino, ¿no? Y allí empieza a hablar acerca de esta situación que se dio precisamente y que también está documentado porque es algo similar lo que le pasó a nuestro abuelo Tanashuan. Esto se dio dentro de lo que le llaman las leyes de las Indias o en la corte de las Indias, donde personas fueron acusadas de sodomía, purépechas, ¿no? Y pues algunos de los que terminaron hablando desenmascararon lo que ahorita ya se puede hablar un poquito más abiertamente, ¿no? Amén de que siempre va a haber esas personas que denostan, que ofenden, que quieren lacerar, porque personas tienen de pronto esa afinidad de tener ese amorío o ese sentimiento de afecto hacia otra persona que es de su mismo sexo, ¿no?
Entonces, lean esto, ¿verdad? Cuando yo publique diálogo, esta charla que estoy haciendo, voy a poner los enlaces, ¿verdad? Este mismo contenido lo van a encontrar en inglés, ¿verdad? En una página de etnohistoria, ¿no? Y el título dice, eran todos P, y termina con S la palabra, no la voy a decir, ¿no? Y dice Sodomical Subcultures and Disordered Desire in Early Colonial México. ¿Verdad? Esto fue publicado en el 2007 por Pete Siegel, dice, no sé si se está pronunciando bien, o Pete Siegel, no sé si está pronunciando bien su nombre, pero este está en inglés, ¿no? Leanlo, es bien interesante, yo no les voy a dar más detalles, después podemos dialogar al respecto una vez que lo lean. Eh, eh, es bien interesante y a quienes nombra, en qué comunidades se dio esto y me da un poquito de risa versus una risa de buena fe porque esto va a callar muchas bocas, ¿no? Esas bocas que andan allá o esos dedos veloces que escriben en contra de mis hermanos y de mis hermanas de la comunidad gay o lesbiana, ¿no? O cómo se identifiquen ellos, ¿no? Entonces, sí es que sanarina, ¿no? Ya engats, pureka engats, ish wandach kiaots, himbokachats mitikiano, ne matrema mitia, que cha, nangits pikuarerak, o nangits pikuaringik, ano, que enchases pikuarerak, engats matr, tumbi hingon, ka matr tumbi, cesari para kashenj para ni, irete se, ka ashame, imankuracha nengak, shiskama wandanka, ano, kachatish, ano wachich yuritskiri chengat ispikuarin ano char minzitan matru yuritskiri no matru nanakan sespikuarani ashame pinkurini himboka indea be engak sucha wandahka sandr indea indea arikurik tiosho huerti norashin o inde engak sharik biblia no mi huert norashin kurashk ano notru wandaka himbokan marapen kuachk nainak shnari perini sang nariak kurang parani ka ima en shin hatiri que como yaris pasca 45 que en xini con san keri que uchachka notro yon hawakin parak pinya ano kachats pakara que en ka san sapichu kuchan ningún courage que ka hangurin ses pa paran ka hangurin ses teruk tandan ano paka shnumara pen kor mahuria men ia me wandan nga kichko na shames na wandan ka no skchan aris skchan nyash ano no ishi kurash que ano ses pa pare ka hangurin ses sireta ni ano ka indenen shin alin apkano inde arin periódica ten alikuri jornada la jornada ano indena jueves ma 2010 salin kut petat karakat ma pakatsalinta ano pakaswak shera ni me chenengak is como wananka himbokan indechkia ishis ano ano eska na wandak eska na inak shnari perin ungs kurangs peran ka ungs hia chit era tsikimano himbokan hiwan mingri kwash kawani ngon ses pa pareshin ime chingon engak como tataka ngon temunguri oranak kananak mun temunguri noxmakas girekan haran ano kakani como ses para me chingon kakani hangangria ano box salin kain arinta en suecarinta nalixi la persecución de los perversos en el México novohispano y salikurishi de título ano hikshin minurachcha paka tarinta ano ka en inglés sin bosuak shendan kurash que indemism karakatan bueno pex es kauka no ah nanichkisha kanin no isha inden wanda kimbuenga yari kano hinoch kana kangurishin como inden na ina kisnari pero no is scripts que in micrófono na mexico ka nani santurish ka nani sanch
por ella no sé si que muni we coraje que shankisha mendri mukshe para nada